¿Sabes lo que es la zona gris? La mayoría de la gente no lo sabe porque están dentro. Es esa sensación de que tu día a día es una repetición idéntica, ese trabajo que no despierta ningún tipo de ilusión, cero esperanzas de cambio, básicamente el sentirte estancado. Y yo he salido de ahí 4 veces y cada vez tardé más años en darme cuenta. Quizá tú ahora mismo funcionas, cumples, produces, pero por dentro sabes que algo no está encajando de veras. No estás mal, pero tampoco estás bien y cada vez que piensas en cambiar algo, tú lo pospones. Y me he dado cuenta de que es un proceso que consta de 4 pasos y se parece mucho a lanzar un cohete. Y en este vídeo te voy a contar las 4 veces que tuve que hacerlo. No te lo cuento para inspirarte, te lo cuento porque es un patrón que siempre es el mismo. Y si tú ya has salido de una zona gris antes, probablemente estás en otra ahora y no te estás dando cuenta. Esto de la zona gris funciona como la rana en el agua caliente. ¿Te sabes la historia? Si tiras una rana en agua hirviendo, salta inmediatamente. ¡Pah! Pero si la pones en agua fría y vas subiendo poco a poco la temperatura, ella se va adaptando hasta que ya es tarde. Eso no es pereza, eso es fuerza de la gravedad. Y salir de ahí no es cuestión de motivación, es cuestión de entender cómo funciona la fuerza de la gravedad que te mantiene donde estás. Lo difícil no es llegar lejos, es romper la fuerza de gravedad de la Tierra. Y esa gravedad son tus hábitos, tu identidad, lo que esperan de ti los demás, tus miedos, todo eso que te mantiene donde estás. Y la mayoría fracasamos porque subestima la energía que necesita para despegar. Te voy a contar 4 lanzamientos que he experimentado en mi vida. 4 veces que he salido de la zona gris. Cada lanzamiento es un paso. Y entendiendo estos 4 pasos vas a ser capaz de determinar en qué punto te encuentras tú ahora. Y después, cuáles son los pasos que más rápido te van a ayudar a encauzar tu ruta profesional o personal en algo que te ilusione. Porque aunque cada uno fue diferente, el patrón siempre es el mismo. Una zona gris que no duele lo suficiente, una gravedad, una fuerza de la gravedad invisible que te mantiene, o bien un momento donde decides sin que nadie te empuje. 4 lanzamientos, pero un mismo patrón. Te cuento mi vida, pero no quiero aburrirte. Nací en Zaragoza, una familia de lo más normal. Un padre emprendedor, una madre trabajadora como una rueda de molino y yo el pequeño de 3 hermanos, 3 chicos. En mi casa el trabajo era lo normal, nada épico. Era algo que se hacía y ya está, pues como desayunas. En la cena se hablaba de empresa, de ventas, de impagados, lamentablemente. Los clientes llamaban a casa para dejar pedidos, porque eran otros años. Con 6 años recuerdo que yo anotaba pedidos del Corte Inglés en la cocina y los anotaba en una tarjetita que tenía. Desde los 7 años, en verano, íbamos los 3 hermanos con mi padre a las 4 de la mañana a Merca, que era donde tenía mi padre el negocio. Al principio me dormía literalmente entre los sacos de judías. Luego empecé a descargar camiones cuando tenía un poco más de fuerza y pasé frío, pasé calor, pasé sueño, pero la verdad es que cuando llegaba septiembre el cole lo empezaba con unas ganas tremendas. Recuerdo una vez que mi padre me explicó que los agricultores que iban a vender sus verduras allí pagaban por cajas vacías que otros tiraban por el muelle. Yo las recogí, las vendí y me dieron pasta. La primera vez desayuné, la segunda me lo guardé. Y mi padre que me vio puso el doble de pasta, doble o nada y abrimos una cuenta en el banco de Merca. Tenía 8 años. Esa fue mi primera lección vital. No fue un sigue tu pasión, sigue tus sueños, no. Fue si conectas un método con una oportunidad, puedes ganarte la vida y muy bien. En el colegio fui regulero, notazas no, pero cuando un profe me cogía el punto, pues yo me enchufaba con lo que me contaba. Mis padres me decían, eres listo, pero un poco vaguete, y la verdad es que tenía razón. Yo funcionaba cuando algo tenía sentido para mí. Cuando no conectaba con algo, me costaba la vida, me costaba un mundo. Y eso es un patrón que no entendí hasta mucho después. Ya desde niño y en la adolescencia empecé con grupos juveniles de tiempo libre, que cambiaron algo dentro de mí. El tema del liderazgo, el grupo, la responsabilidad. Yo ahí encajaba, ahí no tenía que fingir nada, y no era una cuestión de talento, era una cuestión de contexto. Estaba en el contexto adecuado. Y eso yo creo que es una clave. La misma persona puede estar apagada en un sitio y encendida como una linterna en otro. No porque cambie la persona, sino simplemente porque cambia el contexto. Al final yo curré en mi adolescencia todos los veranos y en mi juventud, descargando camiones, vendiendo contratos de telefonía a puerta fría, ayudando a mi padre. Eso fue una auténtica escuela. Nunca me vi como alguien especial, me vi como alguien que funcionaba. Y curiosamente, esa fue la primera vez que me topé de bruces con la zona gris. Aunque por entonces todavía no sabía lo que era eso, pero cuando no duele, cuando parece que todo va bien, cuando la única señal de que algo no encaja es que no te levantas por la mañana con energía. Si lo pienso como un cohete espacial, como el sistema de un cohete espacial, tenía los motores revisados, los sistemas encendidos, la tripulación dentro, todo con los cascos, pero el cohete estaba en la rampa. Y yo no tenía ni idea del destino ni de cuánto combustible necesitaba. Ese lanzamiento 1 fue que no hubo lanzamiento. Esa fue la zona gris. Mientras estudiaba quinto de Ingeniería Agrónoma en Madrid, a mi padre le detectaron un cáncer con metástasis. Le dieron 2 años. Eso no es solo un dato médico, es que de repente todo el mundo mira hacia mí. Y tú tienes que decidir qué hacer en un momento en el que nadie te ha enseñado
¿Cómo? Cuando murió mi padre, tuve que decidir qué hacer con el negocio de mi padre. Yo ganaba pasta, pero no era mi vida, era la vida de mi padre, la que había creado mi padre. Mis hermanos, uno hacía el doctorado en Finlandia y el otro había un despacho como abogado. Yo tuve que decidir sin un manual claro y sin instrucciones, sin que nadie me dijera que era lo correcto, solo con la información que tenía y el tiempo que tenía. Realmente no fue una decisión heroica y más cuando lo miro con perspectiva. Al final fue una decisión, yo creo, adulta para la edad que tenía. Si lo miro desde el sistema del famoso cohete que estoy hablando, la zona gris antes había sido invisible. Yo estaba funcionando, estaba estudiando, estaba ayudando, estaba siguiendo lo que podríamos decir el camino esperado. Pero la fuerza de la gravedad estaba ahí desde antes. La familia, la identidad, lo que se esperaba de mí, el hecho de que yo era el que se quedaba. El cáncer de mi padre fue lo que hizo que la gravedad dejara de ser invisible. Y en ese momento tenía solo dos opciones: quedarme como estaba, que ya no era viable, o decidir un destino. Elegí en este caso decidir un destino, no porque tuviera energía de sobra, no porque tuviera un plan, porque no decidir ya no era una opción. Y esto es algo que he visto un montón de veces después en consultoría. Los lanzamientos más reales no los elige la gente, la fuerza, la situación. La mayoría de nosotros nos hemos limitado a cumplir las expectativas de los demás. La idea de que nuestros padres tenían para nosotros, estudiar una carrera, conseguir un trabajo estable, y de repente algo cambia y tienes que decidir. La diferencia no es si eliges el momento, la diferencia es si decides con cabeza o reaccionas con pánico. El lanzamiento 2 fue el más caro. Hubo muchos intentos antes, pero este fue el primero donde conseguí superar la fuerza de la gravedad de verdad. No por el tiempo que tardó, sino por la energía que costó sostenerlo sin que nadie te dijera que ibas bien. Acabé la carrera, trabajé como jefe de obras hidráulicas, pasé a desarrollo de negocio en una multinacional, viajé por todo el mundo. Sobre todo, lo que hice fue análisis, Excel, reportes. Me aburría, la verdad es que como una auténtica ostra. Pero aprendí algo que me ha dado un superpoder: a pensar con números, a ver patrones en datos, a entender cómo una empresa se mueve de verdad, a tener buenos mentores. Y eso fue suficiente para dar un salto. Decidí montar con un socio una empresa de exportación a grandes superficies europeas. En un año facturábamos 6 millones de pavos, sábados, domingos, horarios sin límite, soledad absoluta. Y aquí viene la parte importante. Este es el punto clave de este vídeo. No estaba mal, pero tampoco estaba bien. Eso es la zona gris otra vez. Como la rana en el agua. Al final el agua caliente que te expliqué al principio, nadie te empuja, te adaptas. Tenía lo que se supone que quieres: empresa, números, resultados, y sin embargo la temperatura había subido poco a poco y yo no lo había notado. Y me estaba cociendo, porque cuando estás dentro parece estabilidad, pero no lo es. Aquí está la trampa que casi nadie ve. El cohete puede haber despegado, puede estar en órbita y esa órbita puede ser otra vez la zona gris. El éxito exterior no es evidencia de que estés bien colocado, es evidencia de que funcionas. Años más tarde conecté esta idea y surgió el podcast Morir de Éxito. Contar la historia de personas que han muerto de éxito para ayudar a otros a salir de la zona gris. La salida de esa zona gris no fue un momento, fue una sensación que se fue acumulando poco a poco. Semanas en las que llegaba a casa a las 12 de la noche, después de 3 horas de coche, y pensaba: esto no puede ser para siempre, esto no puede ser para mí. No lo decía en voz alta, no lo escribía, pero lo sentía. ¿Y qué me hizo intuir que tenía que cambiar? No fue un número en el banco, no fue una crisis externa, fue darme cuenta de que cada domingo por la tarde tenía una sensación de pesadez, como cuando eras niño y se acababa el fin de semana. Y esa sensación es exactamente la señal que la mayoría ignoramos, porque no duele lo suficiente. El lanzamiento 3 es el más difícil de reconocer, porque no duele, y si no duele, no buscas salida. Así que después de unos años, lo que decidí es empezar a hacer consultoría. Empresas que funcionaban pero estaban desalineadas, personas competentes que estaban apagadas, y empecé a ver algo, un mismo patrón, siempre lo mismo. No faltaba talento, no faltaba esfuerzo, faltaba criterio. Y esa palabra concreta, criterio, fue la que cambió todo para mí. Porque hasta ese momento yo había salido de zonas grises de forma intuitiva. La primera, sin darme cuenta. La segunda, por necesidad. Y la tercera, porque algo no cuadraba. Pero no había un sistema. Yo no tenía un sistema. No había un patrón que pudiera explicar ese sistema. Solo sabía que cada vez que me quedaba demasiado tiempo en el sitio, o en un sitio concreto, algo me iba apagando poco a poco. Y eso lo detecté. Hasta que cuando empecé en proyectos de consultoría, descubrí, trabajando con otros, que el patrón siempre era el mismo. No importaba la persona, no importaba el sector, no importaba la empresa, no importaba si era grande o pequeña. La fuerza de la gravedad que la provocaba algo diferente cada vez. El combustible que necesitaba era diferente cada vez. Pero el mecanismo, los mecanismos, eran siempre iguales. Y cada vez que yo salía con más criterio que la anterior. Aprendía el proceso. La mayoría de la gente vive como en una isla. Un sitio estático y limitado, que no se mueve. No es que no intente
intenten salir. Lo intentan muchas veces, pero no logran superar la fuerza de la gravedad, porque subestiman la energía que cuesta superar esa fuerza de la gravedad. Piensan que con ganas es suficiente, y con ganas no es suficiente. Eso es lo que tardé 15 años en poder decirte con claridad. 4 lanzamientos, pero siempre un mismo patrón, pero cada vez con más claridad. El primero, no hubo lanzamiento. Esa era la zona gris. No tenía nombre, funcionaba, no preguntaba. El segundo, la fuerza de la gravedad se hizo visible de golpe. Decidí desde donde estaba, no con un plan, con un criterio. El tercero, la zona gris parecía éxito, y eso la hacía casi imposible de ver, porque desde dentro parece que todo va bien. Y el cuarto, el patrón se cerró y entendí que no es sobre cómo llegar a un sitio, es sobre reconocer cuando estás en una isla y tener la energía suficiente para salir de verdad de esa isla. Si has llegado hasta aquí, puede que te hayas reconocido en uno de los 4. No significa que estés mal, significa que toca revisar. La zona gris no se supera con épica ni con motivación. Se atraviesa con método. La NASA no motiva a los cohetes en la rampa de despegue. Sigue instrucciones y ese método yo ya lo tengo. No como teoría, sino como algo que he vivido 4 veces y que he visto en cientos de personas y de empresas. Es algo que quiero compartir contigo, para que puedas hacer y puedas empezar a definir cuál es el futuro que realmente te motiva. Lo primero que debes comprender es el punto en el que estás. Y para eso te dejo en la descripción y en el comentario fijado un test breve que te indicará exactamente dónde estás. El panel de control es gratuito, tardas menos de 10 minutos y al final sabes en qué isla estás y cuánta energía vas a necesitar para salir. Porque funcionar no es lo mismo que estar bien colocado. Y eso lo sé mejor que nadie.